Con más en primera página. Ahora revisamos la información internacional como cada mañana aquí en su primer punto informativo. Comenzamos con lo más reciente porque China y Estados Unidos anunciaron en las últimas horas una reducción drástica de sus aranceles como parte de un acuerdo para frenar la guerra comercial que estalló este año. Pekín bajará sus gravámenes del 125 al 10% sobre los productos estadounidenses y Washington reducirá los suyos del 145 al 30% para bienes chinos. El pacto se alcanzó tras 2 días de negociaciones en Ginebra, Suiza. Además del alivio comercial, ambas potencias acordaron crear un mecanismo permanente de diálogo. Las reuniones estarán encabezadas por el viceprimer ministro chino He Lifeng y el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent, también el representante comercial Jamieson Greer. El objetivo es mantener canales abiertos que eviten futuras escaladas. Uno de los temas más destacados de este encuentro fue el consumo de fentanilo en Estados Unidos. Según uno de los enviados estadounidenses, por primera vez China mostró comprensión sobre la gravedad de esta crisis sanitaria. Washington ha reclamado a Pekín medidas contra la producción ilegal de los químicos usados para fabricar esta droga. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, calificó las reuniones como francas y constructivas y destacó que sirvieron para comenzar a reparar los lazos comerciales dañados. Subrayó que este nuevo canal de diálogo permitirá prevenir futuros conflictos arancelarios como los que se vivieron en los últimos meses. Las negociaciones del 10 y el 11 de mayo en Ginebra marcaron el primer acercamiento formal desde el aumento recíproco de aranceles en el mes de abril. Ambas partes esperan que este acuerdo sea el primer paso hacia una relación más estable y cooperativa en el comercio internacional. El presidente estadounidense Donald Trump celebró los grandes avances, según dijo, que han logrado estas conversaciones. Y Ucrania se mostró dispuesta a reunirse esta semana con Rusia en Estambul, después de que el presidente ruso Vladimir Putin propusiera un diálogo directo y sin condiciones previas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó el domingo estar dispuesto a reunirse personalmente con su par ruso Vladimir Putin en Estambul. Esto luego de que Estados Unidos sugiriera la necesidad de conversaciones directas para determinar la posibilidad de un acuerdo de paz. Estaré en Turquía este jueves 15 de mayo y estaré esperando a Putin en Turquía, personalmente, y espero que esta vez Putin no busque razones por las que no puede hacer algo. Estamos listos para hablar, para terminar la guerra. Jueves, Turquía. El presidente Trump ha brindado su apoyo. Todos los líderes apoyan esto. Президент Трамп підтримав. Всі лідери підтримують. El presidente estadounidense Donald Trump instó a Ucrania a aceptar la reunión del jueves. Putin propuso el domingo negociaciones directas y sin condiciones previas con Ucrania en la ciudad turca. Lo hizo al día siguiente de que Ucrania y sus aliados europeos le lanzaran un ultimátum para un cese de hostilidades total e incondicional, pues de lo contrario el Kremlin se enfrentaría a nuevas sanciones masivas. Permítanme repetir, Rusia está lista para negociaciones sin ningún tipo de condiciones previas. Actualmente los combates, la guerra, están en curso y proponemos reanudar las negociaciones que no fueron interrumpidas por nosotros. ¿Qué podría estar mal con eso? Aquellos que realmente quieren la paz no pueden sino apoyar esto. Putin no descartó que en el diálogo que propuso se acuerde algún nuevo tipo de alto el fuego, pero agregó que el objetivo de los encuentros debería ser eliminar las raíces del conflicto. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan confirmó el domingo la disposición de su país a acoger las negociaciones. Moscú y Kiev no han mantenido conversaciones directas desde marzo de 2022, poco después de la invasión rusa de Ucrania, que ya dejó miles de muertos y permitió a Rusia tomar cerca del 20% del territorio ucraniano. Bien amigos, vamos a la región asiática porque la tregua entre India y Pakistán, anunciada el pasado sábado, se enfrenta a desafíos tras el registro de nuevos enfrentamientos nocturnos entre las partes, sobre todo en la región de Cachemira, disputada por India y Pakistán. Se han registrado varias explosiones en la ciudad india de Srinagar y se activaron sistemas de defensa antiaérea. A pesar de los incidentes, ambos países mantienen oficialmente
el alto el fuego mediado por Estados Unidos. El secretario del Ministerio de Exteriores indio, Vikram Misri, acusó a Pakistán de violar el acuerdo y aseguró que las Fuerzas Armadas respondieron con firmeza. También pidió a Islamabad actuar con responsabilidad. En respuesta, el gobierno pakistaní negó las acusaciones y reafirmó su compromiso con el cumplimiento de la tregua. El alto el fuego fue anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump a través de su red social Truth Social y fue confirmado por Nueva Delhi e Islamabad. La decisión se dio tras varios días de intensos combates que comenzaron con ataques con misiles por parte de India en represalia por un atentado terrorista en Cachemira ocurrido el 22 de abril con un saldo de 26 muertos. India acusa a un grupo yihadista con base en Pakistán de estar detrás de ese atentado, algo que Islamabad rechaza. A pesar de las tensiones, está previsto que este lunes se realice un primer contacto telefónico entre las autoridades militares de ambos países para intentar estabilizar esta situación de tensión. Y este domingo el Papa León XIV hizo su primer saludo dominical. Hizo un llamado a parar las guerras. En tanto pidió un cese al fuego en Ucrania y también abogó por la paz en Gaza. Esto fue parte de lo que dijo. El pontífice nacido en Estados Unidos y nacionalizado peruano encabezó su primera bendición dominical en la Plaza de San Pedro, que tradicionalmente sirve de ventana a los pontífices para abordar temas de interés mundial. Yo también me dirijo a los líderes del mundo, repitiendo el llamamiento siempre relevante: nunca más la guerra. Mai più la guerra. El otrora cardenal Robert Francis Prevost realizó su segunda aparición en el balcón de la Basílica de San Pedro, desde su elección el jueves como el sumo pontífice 267 de la Iglesia Católica, con motivo de la oración Regina Coeli, ante miles de fieles. Muchos de ellos se sintieron aliviados de escuchar que el nuevo pontífice retoma los temas de Francisco. El Papa desde un comienzo ha pedido paz, ha querido que realmente esto debe cesar, el tema de los conflictos que hay a nivel, ¿no?, entre otros países debe cesar, y es lo que él pide desde un comienzo, ha sido la pacificación a nivel mundial. León XIV asume el liderazgo de una iglesia con más de 1.400 millones de fieles que aparece dividida y enfrenta numerosos desafíos, como las vocaciones, el papel de las mujeres y los casos de agresiones sexuales. En su oración llamó a los jóvenes a dedicarse a la vida religiosa y pidió a la Iglesia que les ofrezca modelos creíbles para aumentar las vocaciones. León XIV visitó el domingo las grutas vaticanas para celebrar la Santa Misa en el altar cerca de la tumba de San Pedro, con la presencia del prior general de la Orden de San Agustín, el padre Alejandro Moral Antón. El pontífice se detuvo en oración frente a las tumbas de sus predecesores. La misa de entronización del Papa tendrá lugar el 18 de mayo, cuando reciba en la Plaza de San Pedro el Anillo del Pescador en presencia de líderes del mundo. El lunes tiene prevista su primera audiencia con los medios internacionales. Y el nuevo Papa León XIV también visitó este fin de semana la tumba de su antecesor, el Papa Francisco. Lo hizo 2 días después del inicio de su pontificado. Así se vieron las imágenes este fin de semana difundidas por la prensa vaticana cuando el nuevo pontífice se dirigió a la Basílica de Santa María la Mayor, donde se encuentra enterrado Francisco. El pontífice también se desplazó a Genazzano, en el sureste de Roma, para rezar en la Basílica de Nuestra Señora del Buen Consejo. Antes de estas visitas, León XIV se reunió con los cardenales en el Vaticano y les dirigió su primer discurso. Allí se definió como humilde siervo de Dios y expresó su intención de continuar el legado del Papa Francisco, quien falleció el pasado 21 de abril. Durante el encuentro, el Papa fue recibido con una ovación al ingresar vestido con la tradicional túnica blanca. En su mensaje reveló por qué eligió llamarse León XIV, en homenaje a León XIII, conocido por su compromiso con las causas sociales y la defensa de los derechos humanos de los trabajadores. El pontífice de 69 años, nacido en Estados Unidos y nacionalizado peruano, destacó la influencia de la encíclica Rerum Novarum, publicada en 1891. Este documento es considerado la base de la doctrina social de la Iglesia y promueve valores como la dignidad humana, la solidaridad y el bien común. León XIV pertenece a la Orden de San Agustín y es el primer papa en la historia con ciudadanía peruana. Con su elección se espera un pontificado enfocado en la justicia social y en reforzar el compromiso de la Iglesia con los sectores más vulnerables.
Y miles de fieles peruanos rindieron homenaje al nuevo Papa León XIV en la diócesis de Chiclayo, en Perú, donde estuvo el nuevo pontífice durante varios años. La misa fue oficiada frente a una multitud por Edinson Farfán, actual obispo de la diócesis de esta ciudad de la costa norte peruana. Es una profunda alegría para nuestra diócesis. Para la Iglesia en el Perú, para toda América Latina y el Caribe y por supuesto para la Iglesia universal. Se nos ha dado un pastor según el corazón de Cristo. Rodeado por decenas de sacerdotes, Farfán subrayó la cercanía del Papa con los pobres, los migrantes y los más vulnerables, y destacó que es un hombre profundamente sensible a la justicia social. Robert Francis Prevost, nacido en Estados Unidos, residió en el país andino y obtuvo la nacionalidad en 2015. Estuvo al frente de la diócesis de Chiclayo entre 2015 y 2023. Los fieles asistentes al oficio expresaron su afecto por el pontífice en medio de aplausos de júbilo. Y me siento emocionada, no hay palabras para explicar esa emoción, ese sentimiento de que nuestro Papa ya estaba acá cerca a nosotros. Tenemos la esperanza de que traiga muy buenas cosas para el mundo. La misa fue retransmitida por medio de 2 pantallas gigantes ante miles de personas que se congregaron en la Catedral de Santa María en Chiclayo. Y con esta información cerramos por ahora la parte internacional aquí en Primera Página.